Existen muchas ocasiones donde la gente se puede dejar llevar por la opinión de un tercero. Lo que genera que personas fácilmente influenciables terminen procesando ideas erróneas respecto a la calidad real que tienen ciertos productos, y en este caso historias. Y creo que esto se puede apreciar al hablar de la creepyload de nombre Lamiload. La mejor creepyload de todas, según mucha gente. Y que tiene un misterio tan mal planteado, que hasta The Loud Channel hizo uno mejor. Sin embargo, la historia tiene un remake del que me gustaría hablar en este video. Ya que circunstancias similares rondaban en torno a ella. ¿Es realmente buena, o la gente no tiene criterio al evaluar, y el ciclo se está repitiendo de nuevo? Bueno, prepárense, porque hoy voy a analizar todo detrás de esta historia. ¿Qué logra, en qué falla miserablemente? Y si realmente vale la pena. Así que se la tragan sin pretexto, cabrones, porque se viene el contexto. ¡Pasen contexto! Pero antes de criticar la historia, voy a explicarles la forma en que lo haré. He dividido el relato en 3 partes. El inicio o presentación, que dura 15 minutos. El desarrollo del conflicto, que dura 22 minutos. Y el remate, que dura 5. Iré explicándoles lo que ocurre en cada uno de estos 3 actos de la historia. Ya sea lo bueno, y lo malo. Y en base a eso, estaré completando una gráfica, donde ilustraré mis pensamientos de la creepyload. Una vez que termine el gráfico, voy a criticar los aspectos técnicos del relato, para finalmente, calificarlo de 3 formas diferentes. Ahora sí, se pueden tragar el contexto. La creepypasta partiría introduciéndonos a su protagonista, Diego. Aunque como no importa su nombre, solo lo llamaré, el prota. Él nos cuenta, cómo tenía padres sobreprotectores. Y cómo empezó a tocar pasto, y a hacer vida social a los 12 o 13 años. Ahí conocería a una chica llamada Susie, con la que establecería un lazo de amistad, al compartir intereses comunes, al disfrutar la serie de The Loud House. Después de conocerse por bastante rato, una duda surgiría en la mente del protagonista. ¿Y la familia de Susie? Porque él nunca habla de ella. Y siempre ignoraba el tema cuando le preguntaban. Pero si tienes una familia con tantos hermanos, ¿por qué deseas tener una como en la serie? Es complicado. Al final, luego de que Diego y su padre fueran a dejarla un día a su casa, algo pasa con Susie, lo que la termina dejando con fuertes rupturas emocionales. Cuando se volvió una constante que llegase solo para desahogarse, llorar o hablar de su obsesión, verla dejó de ser divertido. Esto lentamente incomodaba más al protagonista. Al quitarle su espacio personal. Hasta que él decide terminar su amistad definitivamente. De manera general, puedo decir sin estribos que los primeros 15 minutos de la historia están muy bien hechos. Es una sólida introducción, que hace un buen trabajo, mostrando a los personajes, sus personalidades, y el conflicto que se desarrollará a futuro. Sin embargo, me gustaría destacar 2 elementos particulares, que a mi parecer, están muy bien logrados en esta parte del relato, y son lo mejor que tiene para ofrecer. El contraste. Honestamente, me gusta mucho la decisión de hacer que el conflicto parta, y sea algo exclusivo entre amigos con familias diferentes entre sí. Porque logra algo muy importante, y es relacionar a los personajes con la serie, de una forma única, sin tener que hacer un chingo de referencias como en la creepyload original. Tienes al protagonista hijo único, y a la antagonista con una familia grande. ¿Les suena familiar, verdad? Exacto. La historia plantea de forma sutil, este paralelismo, entre el programa, y la amistad que se forma en base a la misma serie. Esto hace sentir al conflicto, como algo más personal de lo que debería. Y es mi parte favorita del relato. Y pasamos al segundo aspecto. Y no, con esto no me refiero a la frase genérica de sangre hiperrealista. Sino que el conflicto se siente como algo que perfectamente podría ocurrir en nuestra realidad. Una pelea entre amigos, abusos familiares, y familias distantes. Son conceptos que la historia ejecuta perfectamente en esta parte y que generan una cercanía especial con quien escucha el relato. Porque una de las cosas más importantes en una creepypasta para que dé miedo es la verosimilitud, y todo el conflicto planteado no solo lo es, sino que es una situación muy identificable y hasta cierto punto común. Y eso sería el primer acto de Lamiload, es bastante bueno. Realmente hay algo adorable en la relación que plantea la historia. Que me recuerda al capítulo de Buenos Amigos Deportivos.
Dos personas que encuentran intereses en común, y simplemente, se la pasan juntos, conversando y disfrutando hasta que ocurre el conflicto que los obliga a separarse. Puedo decir que este primer acto es muy sólido, y sirve como base perfecta en la cual construir una historia, abriendo oportunidades para desarrollar a los personajes y volver a la historia en algo único y original. Espera como que el relato se termina volviendo un refrito de Jeff the Killer. Como que la historia tiene más huecos argumentales que Luan la asesina. ¿En serio cómo es eso siquiera posible? De verdad, los personajes evolucionan fuera de pantalla y de forma poco creíble. Todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso cae realmente bajo. Pero bueno, fue divertido mientras duró. Porque, oh Dios mío, todo lo bueno que dije de la historia se va al caño, de la peor forma posible. No me gusta el segundo acto del Amy Loud Remake. La historia sufre un bajón de calidad impresionante, y honestamente, me costará un poco explicar mis puntos. Así que mientras les cuento la historia, les dejaré en pantalla todos los errores que hacen al desarrollo del conflicto, de lejos uno de los peores que he visto. Y el ejemplo de cómo arruinar una historia que estaba despegando de buena forma. Ya aclarando esto y sabiendo que abarcaré todo lo que ocurre en la historia desde que el protagonista termina su amistad con Susie hasta que Gonzalo la mata, tomando esto como segundo acto, podemos empezar. Luego de terminar su amistad con Susie, nuestro amado protagonista vuelve a su miserable normalidad, al perder a su única amiga, obligándolo a tener desarrollo de personaje y tener que salir a tocar pasto. Sí, como si estas cosas pasaran. Excepto que no tiene que hacer ni mierda porque de la nada aparece Gonzalo Deidad, el primo del protagonista, quien viene a visitarlo, iniciando oficialmente la decadencia del relato. Gonzalo es un personaje innecesario en toda la historia. Solo sirve para tirar al caño cualquier complejidad metafórica del relato, mover la trama y opacar al protagonista en todo sentido, porque Gonzalo es el que mata a Susie al final, Gonzalo es el que descubre lo que pasa con las gemelas a futuro en la historia. Desaparecieron las gemelas. Y es quien sugiere que Susie es la asesina. ¿Ella las desapareció? ¿Por qué no mejor darle estas acciones al protagonista para hacerlo más complejo en vez de a un personaje diferente? Y sus diálogos tampoco ayudan en nada. Deberías de dejar de meterte con las raritas, primo. Jaja, no sabía que al protagonista le gustaban las yanderes. Como sea, hasta cierto punto puedo entender por qué se le querría dar más protagonismo a un personaje tan icónico como Gonzalo, ya que en la historia original, solo cumplía el rol de princesa en apuros. Pero si el propósito del remake era hacer que el conflicto se sintiera como algo personal entre protagonista y antagonista, al presentarlos con familias opuestas entre sí, añadir un personaje extra de la nada, que solo está ahí para mover la trama, y verse genial. No es una decisión muy brillante a decir verdad, en especial cuando el tipo solo se desaparece completamente de la nada al final. Gonzalo portaba el arma en sus manos, temblando. Su disparo acertado me había salvado. Sí, Simona la cacariza. Debo irme, mi planeta me necesita. Tuve que prestar declaración a la policía para explicar qué hacía en la casa, y tras la investigación comencé la terapia. Pero bueno, esto es solo un problema de los muchos que veremos aquí. Continuando con la historia, el protagonista va a comprar un helado junto con su primo, pero convenientemente, se le caen unas monedas donde se encuentra con Amy Loud, las coincidencias del destino. Donde se encuentra con Amy Loud, la cual está tirando cadáveres en un bote de basura. El muy humano olor del cadáver. Así es, la chica que tiene un chingo de personas muertas en su casa, había 5 personas sentadas, todas muertas. Y que incluso dice que le faltan personas que matar. Se deshizo de cadáveres, esto no tiene sentido en lo más mínimo. Es un hueco argumental gigantesco y un spur para continuar la historia, porque si Lamy no tiraba el cadáver, ella no sería descubierta por el protagonista y pudo haber ganado fácilmente. Así que felicidades Lamy Loud, acabas de ganar el primer lugar como la villana más pendeja de The Loud House. Dejando de lado las bromas y chistes malos. Por lo visto, en el guión original iban a ser animales en vez de personas, y probablemente se cambió de último momento por factor shock. Pero bueno, esto seguiría siendo tonto porque los Loud tienen mascotas, por lo que la misma lógica sigue aplicando. Una vez que el protagonista se reencuentra con Lamy Loud, hablan un poco de nada relevante, como sea, mientras me quedaba dormido en la conversación aparece Gonzalo Deidad, el cual espanta a Lamy con sus diálogos. Es una de tus amigas de roleplay raro. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos!
Después los dos se devuelven a casa, y el prota empieza a sentirse preocupado por Susie y las circunstancias de su encuentro. Pasa un tiempo y Gonzalo descubre de que se desaparecieron unas gemelas. Esto hace que el protagonista decida ir a explorar el contenedor de basura a ver qué fue lo que tiró Lami, al verla como una sospechosa, sin que antes Gonzalo tire otro de sus diálogos clásicos. ¿Qué hacían hablando en un callejón como traficantes? Empezando así la cruzada del personaje principal, el cual sale al medio de la nada, durante horas, solo siendo un niño, menos para dos menores, que siguen el colegio, llegar a la escuela y que fue criado por padres sobreprotectores, sobreprotección familiar y dejando a su primo solo en casa. Al final el protagonista vuelve a su casa, encuentra un arma la cual aparece de la nada y sin anticipación, siendo un error tan básico que hasta Delouchen el cometió. Lana no dudó en irse corriendo a la habitación de sus padres con el objetivo de agarrar una pistola. Subí hacia el segundo piso, yendo hacia la habitación de mi padre. Miré el arma de fuego por unos momentos. Es la misma Baby Malibu con un sombrero distinto. Y sale junto a Gonzalo a la casa de Susie, por lo que caminan durante mucho rato, casi de noche, en el barrio más peligroso de su ciudad. Tengo que explicar por qué no tiene sentido esto, ¿verdad? Se encuentran con Susie, la cual mató a toda su familia. Así es, esta chica mató a su gran familia. Confesó el tener hermanos como tal y una familia bastante grande. Con cuchillo y armas de contacto físico, múltiples apuñaladas. Coherencia, ¿qué es eso? Se come. Siendo realista, este es uno de los errores más comunes de las creepyloads, pero vamos, pudo ser detenida fácilmente. No tiene sentido que haya logrado una masacre a gran escala, ya que se nos da a entender de que mató a todos en un día, en la casa, y el repentino silencio que hubo una noche. Y eso, que aún no he hablado, del elefante en la habitación. ¿Cuál es la edad de la chica? Digo, se nos dice que el protagonista es menor, así que lo más lógico sería que Susie también lo fuese, pero esto no tiene coherencia, porque wow, una menor de edad pudo matar a un chingo de personas usando en su mayoría fuerza física y armas de contacto. Es algo completamente creíble y lógico. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ahora, si somos más rebuscados, podríamos decir que Lami es adolescente o con más edad que el prota, lo que parecería tener sentido. Hasta que te das cuenta que los padres no se preocupan de que su hijo se junte con alguien mayor que él, la cual más encima le hace insinuaciones bastante fuertes. Somos hermanos. Y que estos de hecho se quejan de que haya terminado su amistad con ella. Por lo que tendríamos una opción que no tiene puto sentido, y otra que parece tener más sentido, pero que de alguna forma, tiene menos cuando te lo piensas por un segundo. En fin, les dejo a su criterio cuál opción creen que es la correcta, si la normal o la turbia. Spoiler, ninguna lo es, esto simplemente es un error de guión desastroso. Porque la edad de los personajes es una información innecesaria. Al insinuar tantas veces que los personajes son niños en demasiados momentos, solo generas involuntariamente que el público se haga este tipo de preguntas, quitándole sentido y seriedad a todo el relato, aplicándose perfectamente en este caso la frase de menos es más. Y a todo esto, ¿por qué Susie se volvió asesina? Pues porque era víctima de abuso no especificado, lo que la volvió loca y por eso decide matar a todos. Motivaciones del culo, accionar del culo, resultados del culo y planteamiento del culo. Literalmente ella es Jeff the Killer. El punto de la familia es interesante, pero es ignorado durante la mayoría del segundo acto, volviendo a una villana con potencial, en una genérica y muy unidimensional porque la chica se vuelve loca fuera de pantalla en muy poco tiempo. Si bien la historia da indicios de por qué ella se volvió así, al sufrir violencia familiar, no existe una transición creíble entre la chica tímida del inicio, con la asesina del final, ni indagación en sus motivaciones, por la ausencia de diálogos. Por lo que no es creíble, no genera impacto, no es nada. Honestamente me saltaré el enfrentamiento final entre Susie y el protagonista, porque no aporta nada, y me quejaré de él cuando hable de la redacción. Solo diré que falla miserablemente en dar tensión, ya que luego del conflicto entre el prota y la antagonista que ocurre en el inicio, el desarrollo de estos mismos se vuelve completamente inexistente. Lo que nos dejaría con un protagonista con un sentimiento de culpa poco explorado, y una antagonista que se vuelve asesina de la nada, terminando en una resolución sin impacto real, y forzada a más no poder. Bueno. Después de todo lo que he dicho de este segundo acto, que realmente puedo concluir del mismo, que no tienen lógica. Por más de que algunas de mis quejas puedan parecer insignificantes. La realidad de la historia es que para generar un conflicto a mayor escala, termina deformando la idea del enfrentamiento de dos amigos propuesto inicialmente.
solo por imitar el clímax de la creepypasta original, cometiendo varios errores en el proceso. Porque lo que ocurre en el segundo acto simplemente no es creíble. Si piensas con un mínimo de lógica, encontrarás una cantidad demasiado grande de agujeros de guión, contradicciones, y cosas que desentonan demasiado con el mundo real. Lo que es terriblemente malo. Porque el conflicto tan realista que el relato originalmente quería proponer, se transforma en una imitación barata de Jeff the Killer. Ojo, entiendo que no toda historia tiene que ser verosímil, pero si no existe anticipación, y literalmente el relato desde cierto punto, solo se sostiene de elementos que se introducen de la nada, y acciones sin lógica. Entonces no puedo calificarlo como buena escritura. Porque los problemas argumentales, y coherencia narrativa, en este caso van de la mano. Terminemos a ver si puedo rescatar algo de este bodrio. Siempre he pensado que un buen remate puede salvar a una historia que no está teniendo un buen inicio. Aquí es donde se encuentra lo último que veremos de la creepypasta, es la parte donde genuinamente debería asustarme. No me gustó tripas cuando estaba empezando, pero su final es tan desgarrador e ingenioso al deformar un término como mi vida pasó frente a mis ojos, que simplemente puedo comprender por qué mucha gente le tendría tanta estima o para considerarla como una de las mejores creepypastas de todas. La Loud mentirosa tiene una trama medio tonta, pero hay algo tan bello en su mensaje final, y más con el personaje que escogen para representarlo, que me permite valorar toda la historia a un nuavo nivel. Por lo que la pregunta es, ¿el final de la Amy Loud Remake es lo suficientemente bueno para hacer que la historia valga la pena? ¡No! No, pero comprendo lo que quería hacer, y lo respeto por intentarlo. En sí el final intenta imitar algo de la vibra que daba la creepypasta de Ed 216, un final con múltiples interpretaciones y donde nosotros debemos preguntarnos qué es lo que pasa realmente. ¿La Amy Loud está viva, o el protagonista simplemente se volvió loco, luego de toda su experiencia? Me gusta la idea, pero en ejecución tengo problemas que me impiden calificarlo como algo mejor que decente. Y lo dividiré en 2.1, que la historia solo puede tener una interpretación válida, y es que el protagonista se haya vuelto loco, ya que si la Amy siguiera viva entonces eso sería un hueco argumental gigante porque la mataron con un revólver, no hay forma de que ella hubiera sobrevivido a eso sin desangrarse, o que no haya sido capturada. Francamente, este tipo de pensamiento lógico le quita mucha de la gracia a la historia. Y hablando de gracia y payasos... ¡Da un payaso! ¿Dónde chuchas está Gonzalo? El tipo solo se desaparece de la nada sin explicación. El tipo mató a una persona, debería estar igual o más traumado que el protagonista. Su desaparición demuestra completamente mi punto, que él no era necesario en la historia, siendo incluso un hueco argumental. Y sería mucho mejor si se eliminara del relato. Ahora que ya sabemos en qué falla la historia, veamos si los demás aspectos pueden sacarla a flote, empezando por la narración. Es abismal. Ok, no podría parecer tan mala a simple vista. Pero tiene dos problemas principales, que la vuelven pésima desde mi perspectiva. El balance. Verán, la historia muchas veces usa un lenguaje demasiado complejo. Por lo que por momentos, llega a ser difícil entender qué está pasando en la escena, o lo que dicen los personajes. Y otras veces es demasiado redundante. No hay un buen balance, ya que estos estilos de narración intercalan constantemente entre sí, en los peores momentos. Por lo que en muchas ocasiones no entenderás lo que dice la historia, revelando carne necrosada carcomida. ¿Qué demonios es lo que dice? Y en otras, te estarás cagando de risa, con las frases icónicas que tiene, y malas pronunciaciones del loquendo. Como recuerdan, dije que hablaría del clímax ya que es la parte más importante de este relato, y a su vez la peor redactada. Y es un detalle que te saca completamente de la inmersión. Como sea, aquí les dejaré algunos momentos chistosos que pude encontrar. Estaba determinada a terminar lo que empezó. Había enterrado el cuchillo de cocina enterrado de sí de jugarte una mala jugada. Tiene sentido ahora. ¿Qué tiene sentido ahora? No estaba listo. ¿Qué debería haber estado listo? Estoy seguro que es ella. ¿Qué es ella? Tuve que prestar declaración a la policía para explicar qué hacía en la casa, determinar si nuestras acciones se consideraban legítima defensa o no. Simplemente se quedaba durmiendo, simplemente me absorbía todo mi tiempo, simplemente vigilándome, simplemente le encaré. Otra cosa, si se supone que la historia está siendo contada por un menor de edad. Entonces, ¿por qué usa un lenguaje tan complejo? ¿No debería ser más casual?
En fin, este aspecto apesta por todos los motivos que acabo de describir. Ahora vamos con la edición. Es promedio. No buena, no mala. Solo tiene imágenes para ambientar, las cuales se cortan porque sí, constantemente, siendo un error de edición molesto. Pero no tan malo. Sin embargo, pienso que el enfoque en este caso es problemático. Por el tipo de historia del que estamos hablando. Una que basa su conflicto en los personajes y sus interacciones. El punto al que quiero llegar es que la edición desde mi perspectiva sería mejor si en vez de ser solo imágenes del ambiente, también tuviera de vez en cuando algunas pequeñas ilustraciones de los personajes y sus interacciones, ya que de estas mismas trata la historia, lo que podría darle más identidad a la misma. Pero en fin, supongo que esto no más es una mamada mía, hacer eso sigue siendo difícil, y entiendo por qué no se consideró. Por lo que tomando en cuenta este parpadeo molesto, y sin propósito que se encuentra en el relato durante grandes extensiones del mismo, y que las imágenes cumplen su función de ambientar, pero sin aspirar ni complementar lo demás, puedo decir fácilmente que es promedio. La ambientación está bien lograda. La música y los efectos de sonido realmente logran transmitir tensión en la mayoría del relato. Menos en esta parte donde la música no pega ni con cola. Pero la mayoría tiene mi aprobación. También me gusta la voz de la tipa que interpreta a Susie. Transmite muy bien ese aspecto tímido y loco del personaje, con sus cortos diálogos. Por lo que efectivamente, este aspecto está genuinamente bien hecho, y es debatiblemente la mejor parte de toda la creepypasta. Ahí estarían todos los aspectos que considere importantes para la historia criticados. Por lo que voy a dar mis pensamientos generales de la misma. Primero hablando de ella solo por la narrativa, o sea no tomando en cuenta la edición y el video base. Como si fuera un fanfic del Wattpad XD. Después tomando en cuenta la historia como una creepypasta subida a YouTube. Y finalmente daré mi opinión sincera de la misma y cómo se sintió verla. A darle. Pienso que la historia tiene una introducción realmente buena, y una conclusión decente, pero todo lo que ocurre en medio es simplemente abismal, por las razones que he dado en todo el audiovisual. Y como toda esta parte es ligeramente más larga a lo que el relato tiene de bueno. Entonces no tengo problemas en decir que esta historia por ende, es mala. Por otra parte, si lo criticamos como proyecto audiovisual, tomando en cuenta los aspectos que describí anteriormente, entonces pienso que el relato está lo suficientemente bien ambientado, para que pueda hasta cierto punto olvidar que la historia apesta por un rato, y ser digerible en el proceso, por lo que creo que podría calificar al relato, en su versión editada y ambientada, como promedio, tirando a malo. Aunque estoy seguro que quizás, le sirva a alguien como introducción a las creepypastas, o creepyloads. Sirviendo como aperitivo, pero quedándose muy corto, y no siendo ni de cerca, lo mejor que ambos pueden ofrecer. Así que no diga mamadas, hombre. Y si hablamos de la historia desde mi perspectiva personal, y sin intentar ser objetivo, puedo decir que se sintió como ver la película de mierda de The Lighthouse de nuevo. En ambos casos, siento que le metieron ganas solo a los primeros minutos. Las dos tienen villanas culerísimas. Odio a las dos por deformar un concepto con potencial, aparte de que no tienen sentido. Pero en su mayoría solo las encuentro aburridas y poco interesantes. Y un potencial desperdiciado. Episodio mal planteado, el cual es mediocre. Bueno, ¿qué puedo concluir luego de esto? Lamy Loud Remake es una mala historia y una completa decepción. Y eso está bien, la historia ha demostrado ser un proyecto viejo. Y como creador puedo entender ese miedo que puede dar subir algo que lleva tiempo estancado. Es un relato que sirve como aprendizaje y se pueden analizar elementos positivos y negativos del mismo. Por lo que aunque la obra sea mala, el creador merece respeto por intentar llevar por otro rumbo una historia que de base es abismal. Sin embargo, eso no es lo que me decepcionó, sino lo que rondaba en torno a ella. Verán, en el momento donde esta historia fue publicada, mucha gente reconocida vendió esto como lo mejor de las creepyloads. Lo único que valía la pena del subgénero. Y honestamente es algo que me decepciona bastante. Porque está bien que te guste una historia, pero argumenta por qué, en especial si vas a compartirla y eres reconocido. A mí no me gustó. Y en este video intenté argumentar esa postura con mis puntos. Simplemente es una situación que, me deja dudando genuinamente del criterio que tendrán para evaluar relatos estos sujetos. Recalco, todos tenemos derecho a pensar lo que quieramos, lo único que pido es que haya argumentos en la postura, en especial si existe alta estima hacia ella. Y que no se dejen llevar por una primera buena impresión. Bueno, ahí estaría un video mío después de bastante tiempo.
Gracias a todos por esperarme. Si piensan que la crítica está mal hecha, o quieren sacarme la chucha, son libres de hacerlo en la caja de comentarios. Que eso me ayudará a mejorar como usuario. Sin nada más que decir, me despido.